Se me levanta entonces, y los dos hombres me depositan sobre un suelo que ya no es de placas de palastro, y debe de ser el puente de un navío. Al fin los brazos que me oprimían me sueltan, tengo la libertad de mis movimientos, arranco la tela que cubre mi cabeza y miro. Estoy a bordo de una goleta en plena marcha, que deja una grande estela. Me ha sido preciso asirme a uno de los mástiles, para no caer, deslumbrado por la luz del día, al salir de aquella prisión de 48 horas, en medio de la más completa obscuridad. Por el puente van y vienen unos 10 hombres de semblante rudo, tipos diferentes, de los que no sabría asegurar el origen. Por lo demás apenas si se fijan en mí. Respecto a la goleta, puede ser, en mi opinión, de 250 a 300 toneladas. Es bastante larga de los lados, de fuerte arboladura, y su velamen debe darle una rápida marcha, con fuerte brisa. En la popa, un hombre de rostro curtido, colocado junto al timón, con la mano sobre la rueda, mantiene la goleta contra declives muy violentos. Hubiera yo querido leer el nombre de este navío, que tiene el aspecto de un yate de recreo, pero este nombre, ¿está en la proa o en la popa? Me dirijo a uno de los marineros y le pregunto, ¿qué barco es este? No obtengo respuesta, y hay motivo para creer que el hombre no me comprende. ¿Dónde está el capitán? Añado. El marinero permanece en silencio. Me dirijo a proa. En este sitio, por cima de los montantes del cabestrante, hay suspendida una campana. ¿Estará grabado el nombre de la goleta en el bronce? No hay nombre alguno. Vuelvo a popa, y dirigiéndome al timonel, repito mi pregunta. Me lanza una mirada aviesa, se encoge de hombros y se apuntala sólidamente para enderezar la goleta, arrojada sobre babor por un violento empuje. Me acomete la idea de ver si Tomás Roch está allí. No le veo. ¿No está, pues, a bordo? Esto sería inexplicable. ¿Para qué llevarse de Fulgouse al guardián Gaidón únicamente? Nadie ha podido sospechar que yo fuese el ingeniero Simón Hart, y aun sospechándolo, ¿qué interés podía haber en apoderarse de mi persona, y qué se podría esperar de mí? Así es que, puesto que Tomás Roch no está en él, puente, pienso que estará encerrado en uno de los camarotes, y que tal vez haya sido tratado con más atención que su guardián. Veamos, pues, cómo no se me ha ocurrido antes. ¿En qué condiciones marcha esta goleta? Las velas están caídas, la brisa es casi nula, los soplos intermitentes que vienen del este son contrarios, puesto que tenemos el cabo en esa dirección. Y sin embargo, la goleta marcha con rapidez suma, inclinada un poco sobre la proa, mientras su branque hiende las aguas, cuya espuma salta sobre su línea de flotación. Una estela agitada queda tras ella. Este barco es, pues, un Steam Yate NNE. Entre el palo mayor y el de mesana no se levanta chimenea alguna. Es un barco movido por la electricidad, que posee o una batería de acumuladores o pilas de una potencia considerable que ponen en movimiento su hélice y la imprimen tal velocidad. No sabría explicármelo de otro modo. En todo caso, puesto que el propulsor no puede ser más que una hélice, inclinándome por encima de la baranda, veré funcionar esta hélice, y no me quedará más que reconocer el mecanismo de que proviene su movimiento. El timonel me deja aproximarme a la popa, no sin dirigirme una mirada irónica. Me inclino hacia afuera y observo. Ni huella de esos remolinos que hubiera producido la rotación de una hélice, solo una estela plana. Se extiende a 3 o 4 encabladuras, como la que deja un barco arrastrado por un velamen poderoso. ¿Cuál es, pues, el aparato propulsivo que comunica a esta goleta tan maravillosa velocidad? Ya he dicho que el viento es más bien contrario. Yo lo sabré, y sin que la tripulación se ocupe de mí, vuelvo a proa. Al llegar a la chupeta me encuentro en presencia de un hombre cuyo rostro no me es desconocido. Parece esperar a que yo le dirija la palabra. Recuerdo entonces. Es el personaje que acompañó al conde de Artigas durante la visita de este a Fulgouse. S.E. No hay error posible. De modo que ha sido este rico extranjero el que ha raptado a Tomás Roch, y yo estoy a bordo de la Eva, su yate bien conocido en los parajes del este de América. E.S.E.A. El hombre que está ante mí me dirá lo que tengo el derecho de saber. Recuerdo que el conde de Artigas y él hablan la lengua inglesa. Me comprenderá, y no podrá rehusar dar respuesta a mis preguntas. En mi opinión, este hombre debe ser el capitán de la goleta Eva. Capitán, le digo, le he visto a usted en Fulgouse, en el pabellón del inventor francés. ¿Me reconoce usted? Él se contenta con mirarme, y no se digna responderme. Soy el vigilante Gaidón, he añadido, el guardián de Tomás Roch, y deseo saber por qué se me ha traído a bordo de esta goleta. El capitán me interrumpe con un gesto que no se dirige a mí,
sino algunos marineros que están cerca. Estos se aproximan a mí, me cogen en sus brazos, y sin preocuparse del movimiento de cólera que no puedo contener, me obligan a bajar por la escala de la chupeta. Esta escala está formada de travesaños de hierro. Se abre una puerta a cada lado que establece la comunicación entre el puente, el camarote del capitán y otros 2 camarotes contiguos. Van nuevamente a hundirme en el sombrío recinto que he ocupado en el fondo de la cala. Vuelvo a la izquierda, y los hombres me introducen en un gabinete alumbrado por uno de los tragaluces del casco, abierto en este momento, y que deja paso a un aire fresco. El mueblaje se compone de un lecho, una mesa, un sillón, un tocador, un armario, todo muy limpio. En la mesa tengo preparado mi cubierto. Me siento, y como el pinche iba a retirarse después de haber depositado diversos platos, le dirijo la palabra. Tampoco me responde. Es un joven negro y tal vez no entienda mi lengua. Cerrada la puerta, yo como con apetito, dejando para más tarde mis preguntas. Estoy preso, aunque esta vez en mejores condiciones de comodidad, y que creo no cambiarán hasta que lleguemos a nuestro destino. Abandónome al curso de mis ideas. La primera es esta: el que ha dirigido este negocio es el conde de Artigas. Él es el autor del rapto de Tomás Roch. Indudablemente el inventor francés habrá sido instalado en otro no menos cómodo camarote a bordo de la Eva. ¿Quién es este personaje? ¿De dónde viene? Si se ha apoderado de Tomás Roch, es que quiero a cualquier precio apropiarse el secreto del fulgurador. Este debe ser el motivo. Así, pues debo cuidarme de no revelar quién soy, pues toda casualidad de huida se haría imposible si se supiera la verdad. ¿Cuántos misterios? El origen de este Artigas, sus intenciones para el porvenir, la dirección que sigue, su goleta, su puerto de atraque, y también esta navegación, sin vela y sin hélice, con una velocidad de 10 millas por hora lo menos. Con la noche, un aire más fresco penetra por el tragaluz de mi camarote. Le cierro, y puesto que mi puerta tiene corrido el cerrojo por el exterior, lo mejor es echarme en el catre y dormirme a las dulces oscilaciones de esta singular Eva. Al día siguiente me levanto al alba, procedo a mi tocado, me visto y espero. Me acomete la idea de ver si la puerta continúa cerrada. Traspaso el umbral, subo por la escala de hierro y en el puente. En la popa, mientras los marineros se dedican a la limpieza del barco, 2 hombres hablan. El uno es el capitán, que al verme no manifiesta sorpresa alguna, y con un movimiento de cabeza me designa su compañero. El otro, a quien jamás he visto, es un individuo de unos 40 años, barba y pelo negros, mezclados de algunas canas, rostro irónico y astuto. Se aproxima al tipo helénico, y no he dudado de que fuera de origen griego, al oír que el capitán le llamaba Serco, el ingeniero Serco. El capitán se llama Espada y parece ser de origen italiano. Un griego, un italiano, una tripulación compuesta de gentes reclutadas en todos los rincones del globo, embarcadas en una goleta de nombre noruego. Este conjunto me parece sospechoso. ¿Y el conde de Artigas, con su nombre español y su tipo asiático, de dónde viene? El capitán Espada y el ingeniero Serco hablan en voz baja. El primero vigila el timonel, que no parece preocuparse de las indicaciones del compás colocado ante sus ojos. Parece más bien obedecer a los ademanes de uno de los marineros de proa, que le indica si debe ir sobre babor o sobre estribor. Tomás Roch está allí. Mira el inmenso mar desierto, que ninguna tierra limita en el horizonte. Marineros le vigilan. No podía temerse de este loco, hasta que se arrojara al mar. Me será permitido ponerme en comunicación con mi antiguo pensionista de Gealt Fulhouse. Mientras me dirijo hacia él, el capitán Espada y el ingeniero Serco me observan y me dejan hacer. Me aproximo a Tomás Roch, que no se fija en mí. Ya estoy a su lado. Él no parece reconocerme. No hace un solo movimiento. Sus ojos, que brillan intensamente, no cesan de recorrer el espacio. Feliz de respirar aquella atmósfera vivificadora, cargada de emanaciones salinas, su pecho se hincha en largas aspiraciones. A este aire oxigenado se une la luz de un sol esplendoroso, cuyos rayos le bañan por completo. ¿Se da cuenta del cambio de su situación? ¿No se acuerda ya de Gealt Fulhouse, del pabellón 17, de su guardián Gaidon? Es muy probable. El pasado se ha desvanecido de su cerebro y solo para el presente vive. Pero, en mi opinión, sobre el puente de la Eva, en plena mar, Tomás Roch es siempre el loco al que he cuidado durante 18 meses. Su estado intelectual no ha cambiado, y su razón no le volverá
más que cuando se le hable de sus descubrimientos. Tomás Roth retrocede. Va a babor, se detiene en el sitio en que debía haber una chimenea si la Eva fuese un steam yate, una chimenea de la que se escaparían masas negruzcas de humo. Lo que me ha asombrado a mí parece asombrar a Tomás Roth. No puede explicarse lo que para mí es inexplicable, y como yo, va a la popa para ver cómo funciona la hélice. Por los flancos de la Eva saltan gran número de marsuinos, hacen cabriolas al paso de la Eva y se sumergen en su elemento natural con maravillosa ligereza. Tomás Roth no los ve, no los sigue con la mirada, y se inclina hacia afuera. El ingeniero Serko y el capitán Spada se aproximan a él, temiendo que caiga al mar, le sujetan con mano firme y le llevan al puente. Observo que Tomás Roth es víctima de una gran excitación. Gesticula, pronuncia frases incoherentes que a nadie se dirigen, se agita. Indudablemente, una crisis está próxima, una crisis semejante a la que ha sufrido durante la última noche pasada en Health Full House y cuyas consecuencias han sido tan funestas. Va a ser necesario sujetarle, bajarle a su camarote, al que se me llamará para que le preste los especiales cuidados a que tan acostumbrado estoy. Entretanto, el ingeniero Serko y el capitán Spada no le pierden de vista, pero, indudablemente, su intención es la de dejarle hacer y ver lo que hace. Después de dirigirse hacia el palo mayor, cuyo velamen han buscado en vano sus ojos, le toca, le rodea con sus brazos, le sacude vigorosamente como si quisiera echarle abajo. Viendo lo infructuoso de sus esfuerzos, va a intentar con el palo de mesana lo que intentó con el palo mayor. La nerviosidad aumenta, gritos inarticulados suceden a las vagas palabras que se le escapan. De repente se precipita hacia los obenques de babor, agárrase a ellos, y yo me pregunto si no va a lanzarse sobre los flechastes y subir hasta las barras de la gavia, pero si no se le detiene, corre el riesgo de caer sobre el puente, o en un movimiento fuerte ser arrojado al mar. Algunos marineros se aproximan a él y le cogen entre sus brazos sin conseguir que se desprenda de los obenques, con tanto vigor los oprimen sus manos. En el curso de sus crisis yo sé bien que sus fuerzas se decuplican, y para sujetarle me ha sido preciso frecuentemente llamar a los guardianes en mi ayuda. Esta vez los marineros, robustos mozos, vencen a Tomás Roth. Este ha sido extendido sobre el puente donde dos marineros le contienen, a pesar de su extraordinaria resistencia. No queda más que bajarle a su camarote y dejarle descansar hasta que la crisis termine. Esto es lo que va a hacerse, conforme a la orden dada por un nuevo personaje, cuya voz acaba de herir mi oído. Me vuelvo, le reconozco, es el conde de Artigas, con la fisonomía sombría y el porte altivo, tal como le vi en Health Full House. Me dirijo a él al momento. Me hace falta una explicación, y la tendré. ¿Con qué derecho, caballero?, le pregunto. Con el derecho del más fuerte, me responde. Y mientras los otros conducen a Tomás Rocha a su camarote, el conde se dirige hacia la popa de la EEA. 2 días de navegación. Tal vez, si las circunstancias lo exigen, me veré, en el caso de decir al conde de Artigas que yo soy el ingeniero Simon Hart. ¿Quién sabe si de esta manera obtendré más atenciones que permaneciendo el guardián Gaidón? Pero esta determinación merece ser reflexionada, pues siempre tengo la idea de que si el propietario de la Eva ha hecho raptar a Tomás Roth, ha sido con el objeto de apropiarse de su descubrimiento y quedar dueño absoluto del fulgurador Roth, por el que ni el antiguo ni el nuevo continente han querido pagar el precio excesivo que su inventor pedía. Pues bien, en el caso en que Tomás Roth llegase a descubrir su secreto, ¿no será mejor que yo haya continuado a su lado, que se me haya conservado en mis funciones y que sea el encargado de prestarle los cuidados que su situación reclama? Debo reservarme esta posibilidad de verlo y oírlo todo, acaso, quién sabe, de comprender, al fin, lo que en Health Full House me ha sido imposible. Al presente, ¿dónde va la goleta Eva? Primera pregunta. ¿Quién es el conde de Artigas? Segunda pregunta. La primera quedará resuelta dentro de algunos días, dada la rapidez con que camina este misterioso yate de recreo bajo la acción de un propulsor cuyo funcionamiento acabaré por descubrir. Respecto a la segunda pregunta, es más difícil que yo pueda ponerla en claro. En mi opinión, este enigmático personaje debe de tener un gran interés en ocultar su origen, y temo no hallar indicio por el que pueda determinar su nacionalidad. Si este conde de Artigas habla correctamente el inglés, cosa de la que pude asegurarme en su visita al pabellón 17, lo hace con un acento rudo y vibrante que no se encuentra en los pueblos del norte.
El suyo no me recuerda a ninguno de los que he oído en el curso de mis viajes al través de ambos mundos, sino es el de la dureza característica de los idiomas de la Malaya. Y realmente con su tez obscura, casi verde, tirando a cobriza, su cabellera fuerte, de un negro de ébano, su mirada, que sale de una órbita profunda, y que la inmóvil pupila arroja, como un dardo, su elevada estatura, sus músculos fuertes, que demuestran un gran vigor físico, no sería imposible que el conde de Artigas perteneciera a alguna de las razas del Extremo Oriente. Para mí, este nombre de Artigas es un nombre fingido, como también su título de conde. Aunque su goleta lleva un nombre noruego, él seguramente no es de origen escandinavo, no tiene rasgo alguno del tipo perteneciente a la Europa septentrional, ni el rostro tranquilo, ni los cabellos rubios, ni la dulzura de la mirada que se escapa de los ojos de un azul pálido. Una vez he querido avanzar hasta el armazón que sujeta las carlingas del bauprés, desde donde, inclinándome, hubiera podido ver la roda de la goleta hundirse en las aguas, pero, en virtud sin duda de órdenes recibidas, los marineros se han opuesto a mi paso, y uno de ellos me ha dicho bruscamente: atrás, atrás, impide usted la maniobra. ¿Qué maniobra, si no hay ninguna? ¿Han comprendido que mi intento era descubrir el secreto de la navegación? Es probable, y el capitán Espada, que ha sido testigo de esta escena, ha debido averiguarlo. Aun tratándose de un guardián de hospital, nada tiene de extraño el asombro que cansa la velocidad de un barco sin velas y sin hélices. En fin, por uno u otro motivo me está prohibido llegar a proa. A las 10 la brisa se levanta, una brisa del noroeste muy favorable, y el capitán Espada comunica sus órdenes al contramaestre. Enseguida este hace izar la cangreja a la mesana y los foques, operación que se efectúa con la regularidad y la disciplina propias a bordo de un barco de guerra. La Eva se inclina ligeramente sobre babor, y su velocidad se acelera de un modo notable. Entretanto, el motor no ha cesado de funcionar, pues las velas no están tan hinchadas como debían si la goleta hubiera estado sometida a su acción sola. El cielo es espléndido, las nubes del oeste se disipan cuando tocan las alturas del cenit, y el mar resplandece por efecto de los rayos solares. Siento deseos de conocer el camino que seguimos. He viajado por mar lo suficiente para calcular la velocidad de un barco, y en mi opinión, la de la Eva debe evaluarse en unas 10 u 11 millas por hora. La dirección es siempre la misma, lo que me es fácil hacer constar aproximándome a la bitácora, colocada ante el timonel. Si la proa de la Eva está prohibida al guardián Gaidón, no pasa lo mismo con la popa, y he podido arrojar una mirada sobre la brújula, cuya aguja señala invariablemente el este, o con mayor exactitud del este-sudeste. He aquí, pues, en qué condiciones navegamos al través de esta parte del Océano Atlántico, limitado por el litoral de los Estados Unidos de América. Invoco mis recuerdos. ¿Cuáles son las islas, o grupos de islas que se encuentran en dicha dirección antes de las tierras del antiguo continente? La Carolina del Norte, que la goleta ha abandonado hace 48 horas, es atravesada por el paralelo 35, y este paralelo, prolongado hacia levante, debe, si no me engaño, cortar la costa africana cerca de la altura del Maroc. Sobre este paraje existe el archipiélago de las Azores, a unas 3.000 millas de América. Es presumible que la Eva tenga la intención de entrar en este archipiélago, que su puerto de escala se encuentre en alguna de las islas que constituyen el dominio insular de Portugal. No puedo admitir esta hipótesis. Por lo demás, antes de las Azores, en la línea del paralelo 35, y a la distancia de 1.200 millas, solamente se encuentra el grupo de las Bermudas. Pertenecen a Inglaterra, y antójaseme menos hipotético que en el supuesto de que el conde de Artigas hubiese sido encargado del rapto de Tomás Roch por alguna potencia extranjera, esta fuera el Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda. ¿Qué hallo? Es que queda el caso de que este personaje hubiera obrado por cuenta propia. Durante el día, 3 o 4 veces, el conde de Artigas ha ido a popa. Desde allí su mirada ha interrogado con gran atención los diversos puntos del horizonte. Cuando una vela o una chimenea aparecían a lo lejos, él las observaba cuidadosamente, con ayuda de un poderoso anteojo marino. No ha parecido fijarse poco ni mucho en mí. De vez en cuando el capitán Espada se une a él, y ambos cambian algunas palabras en un idioma que ni comprendo ni reconozco.
Con el ingeniero Serko, el propietario del EVA, habla mucho, y con gran gusto al parecer. Este ingeniero es más expansivo, menos serio que sus compañeros de a bordo. ¿Por qué se encuentra aquí? ¿Es un amigo particular del conde de Artigas? ¿Recorre con él los mares participando de la envidiable vida de un rico yachtsman? A decir verdad, este hombre es el único que parece demostrar por mí, sí, no algo de simpatía, por lo menos un poco de interés. A Tomás Roch no le he visto en toda la mañana, y debe permanecer encerrado en su camarote bajo la influencia de la crisis que sufrió ayer. Tengo la certeza de ello cuando a eso de las 3 de la tarde el conde de Artigas, en el momento en que iba a bajar por la chupeta, me hace un signo para que me acerque. Ignoro qué me quiere, pero sé lo que tengo que decirle. ¿Duran largo tiempo las crisis a que Tomás Roch está sujeto? Me pregunta. Algunas veces 48 horas, le respondo. ¿Y qué es preciso hacer? Nada más que dejarle tranquilo hasta que se duerma. Después de una noche de sueño el acceso ha terminado, y Tomás Roch vuelve a su estado habitual de inconsciencia. Bien, guardián Gaidón. Si es necesario, usted continuará prestándole sus cuidados como en Health Fulbouse. ¿Mis cuidados? Sí. A bordo de la goleta, hasta tanto que lleguemos. ¿Dónde? Donde estaremos mañana por la tarde, se ha limitado a responderme el conde de Artigas. ¿Mañana? Pensé. No se trata, pues, de tocar en la costa de África, ni en el archipiélago de las Azores. Quedaba la hipótesis de que la EVA fuera a hacer escala en las Bermudas. Iba el conde de Artigas a poner el pie en el primer escalón de la chupeta, cuando yo le interrogo a mi vez, caballero, digo, quiero saber. Tengo el derecho de saber dónde voy, y aquí, guardián Gaidón, no tiene usted ningún derecho, y solamente el deber de responder cuando se le pregunte. Yo protesto. Proteste usted, me replica el altivo personaje, mirándome de un modo siniestro, y bajando por la chupeta, me deja en presencia del ingeniero Serko. En lugar de usted, yo me resignaría, guardián Gaidón, me dice sonriendo. Cuando está uno cogido, supongo que se tiene el derecho de gritar. ¿Para qué? Si nadie le escuchará a usted. Se me escuchará más tarde, caballero. Más tarde, eso es tan largo. En fin, grite usted lo que quiera. Y después de este irónico consejo, Serko me deja abandonado a mis reflexiones. A las 4, un gran navío es señalado a 6 millas al este. Su marcha es rápida. Grandes humaredas se escapan de sus chimeneas. Es un barco de guerra, pues una estrecha bandera se ve a la punta de su palo mayor. No lleva pabellón alguno, pero yo creo reconocer en él un crucero de la Marina Federal. Me pregunto si la EVA le hará a su paso el saludo de ordenanza. No, y en el momento dicho, la goleta muestra intenciones de alejarse. Esto no me asombra tratándose de un yate tan sospechoso. Que sí me causa la mayor sorpresa es el modo de maniobrar del capitán Espada. En efecto, cerca del cabestrante se detiene ante un pequeño aparato para señales, parecido a los que están destinados a enviar las órdenes en las cámaras de las máquinas de un tesamer. Oprime uno de los botones del aparato y la EVA deja arribar un cuarto hacia el este, al mismo tiempo que las escotas de las velas son arriadas suavemente por los hombres de la tripulación. Evidentemente, una orden cualquiera es transmitida al maquinista de la máquina cualquiera, que imprime a la goleta aquel inexplicable movimiento, bajo la acción de un motor cualquiera, cuyo mecanismo no alcanzo aún. De la maniobra resulta que la EVA se aleja oblicuamente del crucero, cuya dirección no ha cambiado. ¿Por qué había un barco de guerra de cambiar su ruta por un yate de recreo que no puede excitar sospecha alguna? Otro es el comportamiento de la EVA cuando a eso de las 6 de la tarde se muestra otro barco por babor. Esta vez, en lugar de evitarle, el capitán Espada, después de haber enviado una orden por medio del aparato, toma la dirección este, que le llevará a las aguas del mencionado barco. Una hora más tarde, no separa a los dos navíos más que una distancia de 3 o 4 millas. La brisa ha caído por completo. El navío, que es un correo de 3 mástiles, se ocupa en recoger sus velas. Inútil es contar con el viento antes del día, y mañana, sobre este mar tan en calma, el correo estará en el mismo sitio. Respecto a la EVA, empujada por su misterioso propulsor, continúa acercándosele. Claro es que el capitán ha mandado recoger las velas, operación que se efectúa bajo la dirección del contramaestre Frondat, con esa prontitud que se admira a bordo de los yates de carrera. Cuando empieza a caer la noche, los dos barcos no están más que a 1,5 millas de distancia. Entonces el capitán Espada se dirige a mí, y sin miramiento de ninguna clase me obliga a descender a mi camarote. No tengo más remedio que obedecer. Antes de
Abandonar el puente noto que el contramaestre no hace encender los fuegos de posición, mientras que el otro barco ha dispuesto los suyos, fuego verde a estribor y rojo a babor. No pongo en duda que la goleta tenga la intención de pasar inadvertida por los de este navío. En cuanto a su marcha, ha sido moderada un poco sin que su dirección se haya modificado. Calculo que desde la víspera la Eva ha debido ganar 200 millas hacia el este. Vuelvo a mi camarote con una vaga inquietud. Mi comida está sobre la mesa, pero apenas la pruebo, y me acuesto en espera de un sueño que no quiere venir. Este estado de malestar se prolonga durante 2 horas. El silencio es únicamente turbado por los estremecimientos de la goleta, el murmullo del agua, y los ligeros golpes que produce el movimiento de la Eva en la superficie de este apacible mar. Mi espíritu, lleno de recuerdos de cuanto en estos 2 últimos días ha sucedido, no encuentra reposo. Mañana por la tarde, cuando lleguemos, volveré a desempeñar mis funciones cerca de Tomás Roch, en caso de necesidad, como ha dicho el conde Artigas. Si la primera vez que fui encerrado en el fondo de la cala, no noté que la goleta se había puesto en marcha hacia el Pamplico Sound, en este momento, que deben de ser las 10, conozco que acaba de detenerse. ¿Por qué esta parada? Cuando el capitán Spada me ha ordenado que abandonara el puente, no teníamos tierra a la vista. En esta dirección los mapas no indican más que el grupo de las Bermudas, y al caer la noche hubiera sido preciso hacer 50 o 60 millas para que los vigías le señalasen. Por lo demás, no solamente la marcha de la Eva está en suspenso, sino que su inmovilidad es casi absoluta. Apenas se siente un balanceo dulce o igual. El oleaje es poco fuerte, y ningún soplo de brisa se propaga por la superficie del mar. Mi pensamiento se dirige entonces hacia el navío de comercio que estaba a milla y media de distancia, cuando yo he vuelto a mi camarote. Si la goleta ha continuado dirigiéndose a él, se le habrá reunido, y ahora que ella está inmóvil, los 2 barcos deben encontrarse a 1 o 2 encabladuras. Este barco no ha podido moverse hacia el oeste. Este es su sitio, y si la noche es clara, yo podré verle desde el tragaluz de mi camarote. Me acomete el pensamiento de que tal vez se me presente una ocasión que debo aprovechar. ¿Por qué no he de intentar la huida, puesto que me falta toda esperanza de recobrar mi libertad? Verdad que yo no sé nadar, pero una vez que me arroje al mar con una de las boyas de a bordo, me sería imposible llegar al otro barco si sé engañar la vigilancia de los marineros del cuarto. Se trata, en primer lugar, de abandonar mi camarote, de subir la escalera de la chupeta. No oigo ruido alguno ni en el puesto de la tripulación, ni sobre el puente. Los hombres deben dormir ahora. Intentémoslo. Cuando quiero abrir la puerta noto que está cerrada por fuera, lo que era de prever. Debo abandonar este proyecto, que por otra parte, tenía tantas probabilidades de resultar mal. Lo mejor será dormir, pues estoy muy fatigado de espíritu, ya que no de cuerpo. Si pudiera ahogar en el sueño estas ideas contrarias y estas obsesiones continuas. Acabo de ser despertado por un ruido insólito, como nunca le oí a bordo de la goleta. El día comienza a blanquear el vidrio del tragaluz, colocado al este. Consulto mi reloj, marca las 4:30. Mi primer cuidado es preguntarme si la Eva se ha puesto nuevamente en marcha. No, ni con su vela ni con su motor. Se producirían ciertas sacudidas que no podrían engañarme. Además, el mar parece estar tan tranquilo al salir el sol como lo estaba al caer. Si la Eva ha navegado durante las horas que he dormido, en este momento, está inmóvil. El ruido de que hablo proviene de rápidas idas y venidas sobre el puente. Al mismo tiempo me parece que un tumulto del mismo género llena la cala. Bajo el piso de mi camarote, noto también que la goleta es rozada exteriormente a lo largo de sus flancos, en la parte emergente de su casco, es que algunas embarcaciones la han acostado. La tripulación está ocupada en cargar o descargar mercancías. Sin embargo, no es posible que hayamos llegado a nuestro destino. El conde de Artigas ha dicho que la Eva no llegaría antes de 24 horas, pues, lo repito, ayer noche estaba a 50 o 60 millas de la tierra más próxima, el grupo de las Bermudas. Es inadmisible que haya cambiado el rumbo hacia el oeste y se encuentre en la proximidad de la costa americana, teniendo en cuenta la distancia. Además, tengo motivos para pensar que en toda la noche la goleta no se ha movido. Antes de dormirme pude notar que se había detenido, y en este instante no está en marcha. Espero pues a que se me permita subir al puente. La puerta de mi camarote continúa cerrada por fuera, cosa de que me acabo de asegurar. No me parece probable que se me impida salir cuando adelante el día. Transcurre 1 hora. La claridad matinal penetra por el tragaluz.
Miro por este. Un ligero movimiento se nota en el mar, pero no tardará en desaparecer al influjo de los primeros rayos solares. Mi mirada se extiende en una media milla. Si no distingo el barco de comercio, debe esto obedecer a que se encuentra estacionado a babor de la Eva por la parte que yo no puedo ver. Oigo un ruido, y la llave juega en la cerradura de mi puerta. Empujo esta, que se abre, subo por la escala de hierro, y pongo el pie en el puente en el momento en que los marineros cierran la escotilla de proa. Busco al conde de Artigas con los ojos. No está allí, sin duda no ha abandonado su camarote. El capitán Espada y el ingeniero Serko vigilan el arrumaje de algunos fardos que sin duda acaban de ser retirados de la cala y transportados a popa. Esta operación explica las idas y venidas que he oído al despertar. Es evidente que si la tripulación ha comenzado a subir las mercancías, nuestra llegada al fin del viaje está próxima. No estamos, pues, lejos del puerto, y la goleta atracará en él dentro de algunas horas. Pero ¿y el velero que estaba a babor nuestro? Debe permanecer en el mismo sitio, puesto que la brisa no se ha levantado desde la víspera. Mis miradas van en aquella dirección. El barco ha desaparecido, el mar está desierto. No se ve un navío ni una vela en el horizonte, ni hacia el norte ni hacia el sur. Después de reflexionar, he aquí la única explicación que puedo darme, aunque no pueda ser aceptada sino con ciertas reservas, aunque yo no lo haya notado. La Eva durante mi sueño habrá vuelto a tomar su camino, dejando al velero a popa, razón por la que no se le ve. Por lo demás, me guardo bien de preguntar nada sobre el caso, ni al capitán Espada, ni al ingeniero Serko. No se dignarían responderme. En este instante el capitán se dirige al aparato y oprime uno de los botones. Casi enseguida la Eva experimenta una sensible sacudida en la proa, y con sus velas siempre plegadas, vuelve a tomar su extraña velocidad con rumbo a levante. 2 horas después, el conde de Artigas aparece en la chupeta y se coloca en su sitio de costumbre en el puente. El ingeniero Serko y el capitán Espada se acercan a él, y los tres cambian algunas palabras. Los tres dirigen sus anteojos marinos hacia el horizonte, observándole de sudeste a nordeste. No asombrará que mis miradas sigan aquella dirección, pero como carezco de anteojo, no puedo distinguir nada. Terminado el almuerzo, volvemos al puente todos, a excepción de Tomás Roch, que no ha salido de su camarote. A la 1:30, uno de los vigías, colocado en las barras del palo mesana, da la señal de tierra. Teniendo en cuenta la velocidad con que camina la Eva, no tardaremos en ver dibujarse los primeros contornos de un litoral. Efectivamente, 2 horas después, y a distancia menor de 8 millas, una vaga silueta se percibe. A medida que la goleta se aproxima, los perfiles se dibujan con más claridad. Son los de una montaña, o por lo menos, los de una tierra bastante elevada. De su cúspide se escapa un penacho de humo que sube hacia el cenit. ¿Un volcán en estos parajes? Entonces esto significaría que COP. En mi opinión, la Eva no ha podido encontrar en esta parte del Atlántico otro grupo que el de las Bermudas. Esto resulta a la vez de la distancia recorrida a partir de la costa americana y de la dirección seguida desde la salida del Pamplico Sound. Esta dirección ha sido constantemente la del sudeste, y la distancia, relacionándola con la velocidad de la marcha, debe ser evaluada aproximadamente entre 900 y 1000 kilómetros. Entretanto, la goleta no ha disminuido su velocidad. El conde de Artigas y el ingeniero Serko están junto al timonel, el capitán Espada en la proa. Vamos, pues, a pasar de largo por este islote, que parece abandonado, y dejarle al oeste. No es probable, puesto que estamos en el día y hora indicados para la llegada de la Eva a su puerto de escala. En este momento todos los marineros están en el puente, dispuestos a maniobrar, y el contramaestre Efrondat toma sus medidas para un próximo anclaje. Antes de las 2 habré a qué atenerme, con lo que contestaré a la primera de las preguntas que me he dirigido desde que la goleta ha entrado en plena mar. Y sin embargo, es inverosímil que el puerto de escala de la Eva esté situado precisamente en una de las Bermudas, en mitad del archipiélago inglés, a no ser que el conde de Artigas haya efectuado el rapto de Tomás Roch en provecho de la Gran Bretaña, hipótesis casi inadmisible. Lo que no es dudoso es que este personaje me observa en este momento con una persistencia singular. Por más que no sospecha que yo sea el ingeniero Simón Cart, debe preguntarse qué es lo que lo
pienso de esta aventura. Por más que el guardián Gaidón sea un pobre diablo, no se cuidará menos de lo que le aguarda que el más cumplido gentil hombre, aunque este fuera el propietario del fantástico yate. Sin embargo, la insistencia de esta inquisitorial mirada me sorprende e inquieta. Y si el conde de Artigas hubiera podido adivinar la luz que acaba de iluminar mi espíritu, probable es que no dudara en hacerme arrojar al mar. La prudencia me manda, pues, ser más circunspecto que nunca. En efecto, una punta del misterioso velo se ha levantado y el porvenir ha aparecido más claro ante mis ojos. Al aproximarse la Eva, la forma de esta isla, o mejor de este islote, hacia el que se dirige, se dibuja con más claridad sobre el fondo claro del cielo. El sol, que ha pasado su punto más alto, la baña completamente. El islote está solitario, o por lo menos, ni al sur ni al norte veo grupo alguno. A medida que la distancia disminuye, el ángulo bajo el que se presenta se abre más, mientras que el horizonte baja tras él. Este islote tiene la forma de una taza al revés, del fondo de la cual se escapa un vapor fuliginoso. Su punta, el culo de la taza, debe elevarse unos 100 metros sobre el nivel del mar, y sus laderas presentan taludes que parecen tan desnudos como las rocas de la base, combatidas incesantemente por la resaca. Pero hay una particularidad que hace que el islote sea fácilmente reconocido para los navegantes que vienen del oeste. Es una roca atravesada de parte a parte, que parece formar el asa natural de dicha taza, y da paso a los torbellinos de espuma de las olas y a los rayos del sol cuando su disco sobresale del horizonte este. Visto en estas condiciones, el islote justifica el nombre de Back Cup que le ha sido dado. Pues bien, yo reconozco este islote. Está situado antes del archipiélago de las Bermudas. Es la taza al revés que hace algunos años visité. No me engaño. En aquella época he puesto el pie sobre estas rocas calcáreas y rodeado su base por la parte este. Ese es Back Cup. A no dominarme, hubiera dejado escapar una exclamación de sorpresa y de satisfacción que hubiera inquietado al conde de Artigas. Aquí en qué circunstancias fui a explorar el islote Back Cup cuando me encontraba en las Bermudas. Este archipiélago, situado a unos 1000 kilómetros de la Carolina del Norte, se compone de 200 islas o islotes. En su parte central se cruzan el meridiano 64 y el paralelo 32. Desde el naufragio del inglés Lomer, que fue arrojado allí en 1609, las Bermudas pertenecen al Reino Unido, y a consecuencia de este hecho, la población colonial se ha aumentado en 10.000 habitantes. Inglaterra no quiso anexionarse, acaparar podría decirse, este grupo por sus productos de algodón, café y arrowroot, sino por haber allí una estación marítima indicadísima, en la proximidad de los Estados Unidos de América. La toma de posesión se efectuó sin que las otras potencias protestaran, y las Bermudas están actualmente administradas por un gobernador británico, auxiliado por un consejo y una asamblea general. Las principales islas de este archipiélago se llaman Saint David, Somerset, Hamilton y San Jorge. Esta última posee un puerto franco, y la ciudad del mismo nombre es la capital del grupo. La mayor de estas islas no pasa de 20 kilómetros de anchura por 4 de largo. Si se deduce la mediana, no queda más que una aglomeración de islotes, esparcidos en un área de 12 leguas cuadradas. El clima es sano, pero estas islas no son menos combatidas por las grandes tempestades invernales del Atlántico, y el paso a ellas es difícil a los navegantes. Lo que falta en este archipiélago son ríos, pero, como las lluvias son muy frecuentes, se remedia la falta de agua recogiendo la que cae del cielo, con lo que se atienden las necesidades de los habitantes y las exigencias del cultivo. Para esto se han construido grandes cisternas que las lluvias se encargan de llenar con una generosidad grande. Estas obras merecen justa admiración y hacen honor al genio del hombre. Precisamente el establecimiento de estas cisternas motivó mi viaje en la época referida, y también la curiosidad de visitar tan magnífico trabajo. Obtuve de la sociedad de que era ingeniero en New Jersey una licencia de algunas semanas, partí y me embarqué en Nueva York para las Bermudas. Durante mi estancia en la isla Hamilton, en el vasto puerto de Southampton, se produjo un hecho muy interesante para los geólogos. Un día vióse llegar una flotilla de pescadores, hombres, mujeres y niños, que venían en busca de refugio a Southampton Harbour. Desde hacía 50 años, estas familias habitaban la parte del litoral de Back Cup expuesta al levante.
Habíanse construido cabañas de madera y casas de piedra y los moradores vivían allí en condiciones muy favorables para dedicarse a la pesca, sobre todo la de los cachalotes, que abundan en los parajes de las Bermudas durante los meses de marzo y abril. Nada hasta entonces había turbado ni la tranquilidad ni la industria de estos pescadores. No se quejaban de su existencia bastante ruda, dulcificada por la facilidad de comunicaciones con Hamilton y San Jorge. Sus sólidas barcas exportaban el pescado, e importaban, en cambio, los diversos artículos de consumo necesarios para la conservación de la familia. ¿Por qué, pues, habían abandonado aquel islote, con intención de no volver nunca a él? Como no se tardó en saber, por la razón de que no estaban ya tan seguros como en otra época. 2 meses antes los pescadores habían sido sorprendidos primero, asustados después por sordas detonaciones que se producían en el interior de BACUP. Al mismo tiempo, la cúspide del islote, el fondo de la taza vuelta, por así decirlo, se coronaba de vapores y de llamas. Que aquel islote fuera de origen volcánico y que su cúspide formara un cráter, nadie lo sospechaba, pues era tal la inclinación de sus pendientes que hubiera sido imposible subir por ellas. Pero ya no se podía dudar que BACUP fuese un antiguo volcán, que amenazaba al pueblo con una próxima erupción. Durante estos 2 meses percibiéronse ruidos internos, sacudidas bastante fuertes, llamas en la cima y por la noche sobre todo, detonaciones formidables, síntomas todos que atestiguaban un trabajo plutónico, preludios de un movimiento eruptivo muy cercano. Las familias, expuestas a una inminente catástrofe en aquel litoral que no les ofrecía abrigo alguno contra la lava y que temían una completa destrucción de BACUP, no dudaron en huir. Embarcaron cuanto poseían en sus chalupas de pesca y fueron a refugiarse a Southampton Harbour. La noticia de que un volcán, dormido durante siglos, acababa de despertarse en el extremo occidental del grupo, causó bastante impresión en las Bermudas, pero al mismo tiempo que el espanto en unos, la curiosidad nació en otros. Yo fui de estos últimos. Era además de gran importancia estudiar el fenómeno y ver si los pescadores exageraban o no las consecuencias del mismo. BACUP, que sobresale al oeste del archipiélago, se une él por una caprichosa cadena de islotes y de arrecifes inabordables por el este. No se le ve ni desde San Jorge ni desde Hamilton, pues su cúspide no tiene una altura mayor de 100 metros. Una balandra que salió de Southampton Harbour nos desembarcó a algunos exploradores y a mí en la ribera, donde se alzaban las cabañas abandonadas de los pescadores de las Bermudas. Oíanse los ruidos interiores y el vapor se escapaba del cráter. No dudamos, pues, el antiguo volcán de BACUP se reanimaba bajo la acción de fuegos subterráneos. De un día a otro era de temer que se produjera una erupción con todas sus consecuencias. En vano intentamos subir hasta el orificio del volcán, por aquellas pendientes abruptas, lisas y resbaladizas, que no ofrecían un apoyo para el pie o la mano, y que dibujaban un ángulo de 75, 80 o 80 gramos rados. La ascensión era imposible. Jamás había yo visto cosa más árida que aquel caparazón rocoso, cuya única vegetación era raros montones de alfalfa, salvaje en los sitios en que había algo de tierra vegetal. Después de algunas tentativas infructuosas, se procuró dar la vuelta en torno del islote, pero excepto en la parte en que los pescadores habían construido sus viviendas, la base era impracticable. En medio de los escombros del norte, del sur y del oeste, el reconocimiento del islote limitóse, pues, a esta exploración insuficiente. Al ver, en suma, las humaredas mezcladas de llamas que salían del cráter, mientras que sordos ruidos, y a veces fuertes detonaciones, sonaban en el interior, no podía menos de aprobarse que los pescadores hubieran abandonado un islote en previsión de su próxima destrucción. Tales fueron las circunstancias en que visité a BACUP, y no es de extrañar que desde que se ofreció ante mis ojos yo lo diera este nombre. Lo repito, no hubiera sido cosa que agradara al conde de Artigas saber que el guardián Gaidón había reconocido este islote, admitiendo que la Eva hiciera escala en él, lo que me parecía improbable por falta de puerto. A medida que la goleta se aproxima, observo a BACUP, donde no ha querido volver ningún bermudano. Este sitio de pesca está actualmente abandonado, y no puedo explicarme que la Eva vaya a hacer escala allí. Después de todo, tal vez el conde de Artigas y sus compañeros no tienen la intención de desembarcar en el litoral de BACUP, aun en el caso de que la goleta encontrara algún
abrigo temporal entre las rocas, en el fondo de alguna estrecha ensenada. ¿Qué apariencia existe de que un rico yachtsman tenga el pensamiento de establecer su residencia sobre este cono árido expuesto a las terribles tempestades del oeste atlántico? Vivir en este sitio es bueno para rústicos pescadores, no para el conde de Artigas, el ingeniero Serko, el capitán Espada y su tripulación. Back Cup está a una media milla. No ofrece el aspecto que presentan las otras islas del archipiélago, bajo la sombría verdura de sus colinas. Apenas si entre las sinuosidades de ciertas asperezas vence algunos enebros y se dibujan las delgadas penumbras de esos cedars, que constituyen la principal riqueza de las Bermudas. Respecto a las rocas de su base, están cubiertas de espesas capas de ova y de algas, renovadas sin cesar por la marea, y también de esos vegetales filamentosos, de innumerables sargaces, del mar de este nombre entre Canarias y las islas del Cabo Verde, y de las que las corrientes arrojan cantidades enormes sobre los arrecifes de Back Cup. Respecto a la fauna de este islote abandonado, redúcese a algunos volátiles motacillas cialis de azulado plumaje. Las gaviotas atraviesan rápidamente los densos vapores del cráter. A 2 encabladuras la goleta aminora su marcha, y se detiene a la entrada de un paso abierto en medio de un semillero de rocas a flor de agua. Me pregunto si la Eva va a arriesgarse al través de este sinuoso paso. No, la hipótesis más aceptable es que después de una parada de algunas horas, y aún no adivino la razón de ella, tomará de nuevo su camino hacia el este. Lo cierto es que no veo hacer ningún preparativo de anclaje. Las anclas permanecen en sus serviolas, las cadenas no son preparadas, y la tripulación no se dispone a echar los botes al mar. En este momento el conde de Artigas, el ingeniero Serko y el capitán Spada se colocan en la proa, y se ejecuta una maniobra que es inexplicable para mí. Habiendo seguido el empalletado de babor hasta la altura del palo mesana, veo una pequeña boya flotante que uno de los marineros iza sobre la proa. Casi enseguida, el agua, muy clara en este sitio, se obscurece, y me parece ver subir del fondo una masa negra. ¿Es algún enorme cachalote que sube a respirar a la superficie del mar, y la Eva está amenazada de algún rabotazo formidable? Todo está comprendido. Ya sé ahora a qué aparato debe la goleta su extraordinaria velocidad, sin velas y sin hélice. He aquí que sube su infatigable propulsor, después de haberla arrastrado desde el litoral americano hasta el archipiélago de las Bermudas. Está aquí flotando junto a ella. Es un barco sumergible, un remolcador submarino, un tug movido por una hélice bajo la acción de la corriente, sea por una batería de acumuladores, sea por las poderosas pilas de uso en esta época. En la parte superior de este tug hay una plataforma, en el centro de la cual una escotilla establece la comunicación con el interior. En la parte de delante de esta plataforma sobresale un lookout, especie de compartimiento cuyas paredes, llenas de tragaluces, permiten alumbrar eléctricamente las capas submarinas. Ahora ha subido a la superficie. Su escotilla superior va a abrirse, y el aire puro penetrará en él. Y hasta no puede suponerse que está sumergido durante el día, y que, emergido por la noche, remolca la Eva, quedando en la superficie del mar. Otra pregunta. Si la electricidad produce la fuerza mecánica de este tug, es indispensable que la alimente una fábrica eléctrica, cualquiera que sea su origen. ¿Dónde se encuentra esta fábrica? Supongo que no será en el islote Back Cup. Además, ¿por qué la goleta recurre a este remolcador que marcha bajo el agua? ¿Por qué no lleva en sí misma su fuerza locomotriz, como tantos otros yates de recreo? Pero en este momento no tengo espacio para entregarme a tales reflexiones, o más bien para buscar la explicación de tantas cosas inexplicables. El tug está a lo largo de la Eva. La escotilla acaba de abrirse. Varios hombres aparecen sobre la plataforma. Es la tripulación de este barco submarino, con la que el capitán Espada puede comunicar por medio de señales eléctricas dispuestas en la proa de la goleta, y que un hilo une al tug de la Eva en efecto, parten las indicaciones respecto a la dirección que hay que seguir. El ingeniero Serko se aproxima a mí, y me dice esta sola palabra: embarquémonos. Nembarcar, respondo. Sí, en el tug. Peoneto. Como siempre, no me queda más recurso que obedecer estas palabras imperiosas, y me monto en el empalletado.
En este momento Thomas Roch sube al puente, acompañado de un marinero. Me parece muy tranquilo o indiferente. No opone resistencia a pasar a bordo del remolcador. Cuando está a mi lado, en el orificio de la escotilla, el conde de Artigas y el ingeniero Serco se reúnen a nosotros. Respecto al capitán Espada y a la tripulación, quedan en la goleta, menos 4 hombres que se embarcan en el bote que acaba de ser echado al mar. Estos hombres llevan un largo y grueso cabo, probablemente destinado a espiar la Eva al través de los arrecifes. ¿Existe, pues, en medio de estas rocas una ensenada donde el yate del conde de Artigas encuentre un seguro abrigo contra las olas? ¿Está aquí el puerto de escala? Separada la Eva del Tug, el cabo que la une a la canoa se tiende, y media encabladura más allá, los marineros van a amarrarla en argollas de hierro sujetas a las rocas. Entonces los marineros espían lentamente la goleta. Algunos minutos después la Eva ha desaparecido tras el amontonamiento de rocas, y lo cierto es que no se puede ver ni la extremidad de su arboladura. ¿Quién sospecharía en las Bermudas que un navío acostumbra hacer escala en esta secreta ensenada? ¿Quién sospecharía en América que el rico Jackman, tan conocido en todos los puertos del oeste, es huésped de las soledades de Back Cup? 20 minutos después, la canoa vuelve hacia el Tug con los 4 hombres. Claro es que el barco submarino les esperaba antes de partir, para ir donde la tripulación completa ya pasa a la plataforma. La canoa se coloca de forma que pueda ser remolcada, la hélice se pone en acción, y el Tug se dirige hacia Back Cup rodeando los arrecifes por el sur. Algunas encabladuras de allí vese un segundo paso que termina en el islote, y cuyas sinuosidades sigue el Tug. Cuando se encuentra a unas 12 brazas de las primeras rocas de la base se detiene. Se da orden a 2 hombres para que lleven la canoa a una estrecha playa, que no pueden tocar ni el agua ni la resaca, de donde se podrá fácilmente recoger cuando recomience la campaña de la Eva. Hecho esto, los 2 marineros suben a bordo del Tug, y el ingeniero Serco me hace un signo indicándome que baje al interior. Unos cuantos escalones de hierro dan acceso a una sala central, donde están colocados algunos fardos que sin duda no han podido ser puestos en la cala. Soy conducido a un camarote lateral, cuya puerta es cerrada, y heme de nuevo sumido en una obscuridad profunda. Desde el momento de entrar en él he reconocido el sitio. Es el mismo en que he pasado tan largas horas después del rapto de Healthful House. Es evidente que, como yo, en él debe estar Thomas Roch, en otro compartimiento. Oigo un ruido sonoro. Es la escotilla que se cierra de nuevo. El aparato no tardará en sumergirse. En efecto, bien pronto siento un movimiento de descenso, debido a la introducción del agua en los cajones del Tug. A este movimiento sucede otro de propulsión que lleva al barco submarino al través de las capas líquidas. 3 minutos después se detiene, y noto la impresión de que subimos a la superficie. Nuevo ruido de la escotilla, que se abre. La puerta de mi camarote está franca, y en algunos pasos M sobre la plataforma. El Tug acaba de penetrar en el interior mismo de BACUCP. Allí está el misterioso retiro donde vive el conde de Artigas con sus compañeros, fuera de la humanidad, por así decirlo. DNTRO. Al día siguiente, sin que nadie me impidiera ir y venir a mi antojo, he podido operar mi primer reconocimiento en la vasta caverna de Back Cup. Qué noche he pasado bajo el imperio de extrañas visiones, y con qué impaciencia he esperado el día. Se me había conducido al fondo de una gruta, a un centenar de pasos del ribazo junto al que se detuvo el Tug. A esta gruta de 10 pies que alumbraba un globo incandescente se llegaba por una puerta, que fue cerrada tras mí. No tengo por qué asombrarme de que la electricidad sea empleada como agente luminoso en el interior de esta caverna, puesto que sirve de propulsor al barco submarino. ¿Pero dónde se fabrica? ¿De dónde viene? ¿Es que en el interior de esta cripta existe una fábrica con su maquinaria, sus dínamos y sus acumuladores? Mi celda está amueblada con una mesa, sobre la que se han colocado algunos alimentos, un lecho, un sillón de paja y un armario, que contiene ropa blanca y diversos trajes. En el cajón de la mesa hay papel, un tintero y pluma. En un rincón de la derecha, un tocador con los utensilios de costumbre. Todo ello muy limpio. Pescado fresco, carne en conserva, pan de buena calidad, cerveza y whisky. De esto se compone la primera comida. Apenas como, tan preocupado estoy. Sin embargo, es preciso que recobre fuerzas, que adquiera calma. Quiero descubrir el secreto de este
puñado de hombres que se ocultan en las entrañas de este islote, y le descubriré, de forma que bajo el caparazón de Backup es, donde se oculta el conde de Artigas, esta cavidad, cuya existencia no sospecha nadie, le sirve de vivienda habitual cuando la Eva no le pasea por el litoral del Nuevo Mundo, y tal vez por el Antiguo. Aquí está el retiro desconocido que él ha descubierto, y al que se llega por una entrada submarina. Esta puerta que se abre a 20 o 30 pies bajo la superficie oceánica. ¿Por qué vivir separado de los habitantes de la Tierra? ¿Qué habrá en el pasado de este personaje? Si, como imagino, el nombre y el título que lleva son falsos, ¿qué motivos tiene este hombre para ocultar su identidad? ¿Es un proscripto que prefiere este lugar a cualquiera otro? ¿Será un malhechor, cuidadoso de asegurar la impunidad de sus crímenes? ¿La imposibilidad de las pesquisas judiciales? Tengo el derecho de suponerlo todo tratándose de un personaje tan sospechoso, y lo supongo todo. Vuelvo a hacerme esta pregunta, a la que aún no he podido responder de un modo satisfactorio. ¿Por qué Tomás Roch ha sido raptado de Healthful Goose en las condiciones que se sabe? ¿Espera el conde de Artigas arrancarle el secreto de su fulgurador y utilizarle para defender a Backup en el caso en que una casualidad descubriera el sitio de su retiro? Pero si tal caso llegara, se reduciría por el hambre a Backup, pues el barco submarino no bastaría para avituallarle. Por otra parte, la goleta no tendría probabilidad de franquear la línea, y sería señalada en todos los puertos. Así es que, ¿de qué podía servir el secreto de Tomás Roch en manos del conde de Artigas? Decididamente, no lo comprendo. A las 7 salto de mi lecho. Si estoy preso en las paredes de esta caverna, por lo menos no lo estoy en el interior de mi celda. Nada me impide abandonarla, y luego, a 30 metros adelante se prolonga una especie de muelle que forma las rocas y que se desarrolla de derecha a izquierda. Varios marineros de la Eva se ocupan en desembarcar los fardos, en vaciar la cala del tub. Una media luz, a la que mis ojos se habitúan gradualmente, alumbra la caverna, que está abierta en la parte central de su bóveda. Por aquí pienso se escapan los vapores, o más bien la humareda que nos ha indicado el islote a una distancia de 3 o 4 millas, y en el mismo instante una serie de reflexiones atraviesa mi cerebro. Backup no es pues un volcán, como se ha pensado, como yo mismo he creído. Los vapores, las llamas que hace años se notaron, eran artificiales. Los ruidos que espantaron a los pescadores bermudanos no tenían por causa una lucha de fuerzas subterráneas. Estos diversos fenómenos eran fingidos, se manifestaban por la voluntad del dueño de este islote, que quería alejar a los habitantes instalados en el litoral, y lo ha conseguido. El conde de Artigas ha quedado como único dueño de Backup, solo con el ruido de detonaciones, solo dirigiendo hacia ese falso cráter el humo de los despojos traídos por la corriente, ha podido hacer creer en la existencia de un volcán que despertaba inopinadamente, en la inminencia de una erupción que jamás se ha producido. De este modo han debido pasar las cosas, y en efecto, desde la partida de los pescadores bermudanos, Backup no ha cesado de arrojar espesas columnas de humo por su cúspide. Entretanto, la claridad interna va en aumento, la luz penetra por el falso cráter a medida que el sol sube por el horizonte. No me será pues imposible calcular de una manera bastante precisa las dimensiones de esta caverna. He aquí el resultado de mis observaciones. Exteriormente el islote Backup, de forma casi circular, mide 1200 metros de circunferencia, presentando una superficie interior de 50.000 metros, o 5 hectáreas. Sus paredes tienen en la base un espesor que varía entre 30 y 100 metros. Síguese de aquí que, excepto el espesor de las paredes, esta excavación ocupa todo el macizo de Backup que se eleva sobre el mar. Respecto a la longitud del túnel submarino que pone la parte exterior en comunicación con la interior, y por el que ha penetrado el tub, estimo que debe de ser de unos 40 metros. Estas cifras permiten formar idea de la extensión de la caverna, pero por vasta que sea, recordaré que el antiguo y el nuevo continente poseen algunas cuyas dimensiones son más considerables, y que han sido objeto de estudios espeleológicos muy exactos. Efectivamente, en la Carniole, en el Northumberland, en el Derbyshire, en el Piamonte, en Moray, en las Baleares, en Hungría, en California, existen grutas de una capacidad superior a la de Backup. Tales son también la de Anne-sur-Lesse, en Bélgica, en los Estados Unidos, las de Mammoth y del Kentucky, que no comprenden menos de 226 bóvedas, 7 ríos, 8 cataratas, 30 y 2 pozos de una profundidad ignorada, un mar
interior en una extensión de 5 a 6 leguas, del que los exploradores no han podido tocar aún el extremo límite. Yo conozco estas grutas del Kentucky por haberlas visitado, como miles de turistas han hecho. La principal me servirá de término de comparación. Para Back Cove en Mammoth, como aquí, la bóveda está soportada por pilares de forma y altura diversas que le dan el aspecto de una catedral gótica, con sus naves, careciendo, por lo demás, de la regularidad arquitectónica de los edificios religiosos. La única diferencia es que si el techo de las grutas del Kentucky se despliega a 130 metros de altura, el de Back Cove no pasa de unos 50 en la parte de la bóveda que agujerea circularmente la abertura central, por la que se escapan el humo y las llamas. Otra particularidad de gran importancia que conviene indicar es que la mayor parte de las grutas, cuyos nombres he citado, son fácilmente accesibles, y debían, por consecuencia, ser descubiertas un día u otro. Esto no sucede con Back Cove, indicado en los mapas de estos parajes como un islote del grupo de las Bermudas. ¿Quién había de sospechar que en su interior se abría una enorme caverna? Para saberlo, preciso era penetrar en él, y para penetrar se necesitaba disponer de un aparato submarino semejante al tub que poseía el conde de Artigas, y en mi opinión, solo a la casualidad se debe que éste haya descubierto el túnel que le ha permitido fundar esta inquietante colonia de Back Cove. Entregándome ahora el examen de la porción de mar contenida entre las paredes de esta caverna, noto que sus dimensiones son bastante reducidas, apenas de 300 a 350 metros de circunferencia. Realmente no es más que un lago, rodeado de rocas, pero muy suficiente para las maniobras del tug, pues su profundidad no es inferior a 40 metros. Claro es que, dadas la situación y la estructura de esta cripta, pertenece a la categoría de las que son debidas a la invasión de las aguas del mar, semejantes a ella, y de origen a la vez neptuniano y plutónico, son las grutas de Crozon y de Morgate en la bahía de Douarnenez en Francia, de Bonifacio, en el litoral de Córcega, la de Torgaten, en la costa de Noruega, cuya altura se estima en unos 500 metros, y en fin, las de Grecia, las grutas de Gibraltar, en España, y de Turane, en Cochinchina. La naturaleza de su caparazón indica que son el producto del doble trabajo geológico indicado. El islote de Back Cove está en gran parte formado por rocas calcáreas. A partir del ribazo del lago, estas rocas suben, formando taludes de suave pendiente, dejando entre ellas un tapiz arenoso de menudo grano, adornado, aquí y allá, por amarillentos montones duros y apretados de hinojo marino. Después, en espesas sabanas, se encuentran montones de algas, unos secos, mojados, otros, exhalando aún los acres olores marinos. No es este el único combustible que se emplea en Back Cove, pues veo un enorme stock de aceite que ha debido ser traído por el tug y la goleta. Pero, lo repito, la humareda que arroja el cráter es debida a la incineración de estas hierbas desecadas. Continuando mi paseo, distingo en la parte septentrional del lago a los habitantes de esta colonia de trogloditas. ¿No merecen este nombre? La parte de la caverna que es llamada Beibe, es decir, la colmena, lo justifica plenamente. Allí se han labrado por la mano del hombre varias hileras de celdillas, donde viven estas abejas humanas. En la parte este la disposición de la caverna es muy diferente. Por esta parte se enderezan y multiplican centenares de pilares naturales que sostienen la bóveda. Es un verdadero bosque de árboles de piedra, cuya superficie se extiende hasta los extremos límites de la caverna. Entre estos pilares se entrecruzan gran número de sinuosos senderos que permiten llegar al fondo de Back Cove. Por el número de colmenas de Beibe, se puede calcular de 80 a 100 el total de los compañeros del conde de Artigas. Precisamente ante una de estas celdas, separada de las otras, está ese personaje, con el que hace un instante se han reunido el capitán Espada y el ingeniero Serco. Después de cambiar algunas palabras, los tres bajan hacia el ribazo, deteniéndose sobre el muellecillo, cerca del cual flota el barco submarino. En este momento, unos 12 hombres después de haber desembarcado las mercancías, las transportan en el bote al otro lado del lago, donde extensas fortificaciones, acanaladas en el macizo lateral, forman los almacenes de Back Cove. El orificio del túnel bajo las aguas del lago no es visible. He observado, en efecto, que para penetrar allí el remolcador se ha hundido algunos metros bajo el agua. En la gruta de Back Cove no pasa, pues, como en las de Scapa o Morgate, cuya entrada está siempre libre hasta en la época de las mareas altas. ¿Existe otro paso que comunica con el litoral, un corredor natural?
o artificial? Yo lo buscaré, pues es cosa muy importante. En realidad, el islote de Backup merece el nombre que tiene. Es una enorme taza colocada al revés, forma que afecta no solo al exterior, sino en la parte interior, cosa que yo ignoraba. He dicho que B&B ocupa la parte de la caverna al norte del lago, es decir, la izquierda penetrando por el túnel. En la parte opuesta están los almacenes de provisiones de todas clases, fardos de mercancías, pipas de vino, de aguardiente, barriles de cerveza, cajas de conservas, artículos múltiples que llevan marcas de distintas proveniencias. Diríase que los cargamentos de 20 navíos han sido desembarcados en este sitio. Algo más lejos se eleva una importante construcción, rodeada de un muro de planchas, cuyo destino es fácil conocer. De un pilar que le domina parten gruesos hilos de cobre, que alimentan con sus corrientes las poderosas lámparas eléctricas suspendidas de la bóveda. Entre los pilares hay buen número de estos aparatos, que permiten alumbrar la caverna hasta en sus mayores profundidades. Me hago esta pregunta, ¿se me dejará ir libremente por el interior de Backup? Lo espero. ¿Por qué había de prohibírmelo el conde de Artigas? ¿No estoy encerrado entre las paredes de esta caverna? ¿Acaso es posible salir por otro sitio que por el túnel? ¿Cómo franquear esta puerta de agua que está siempre cerrada? Además, y en lo que a mí se refiere, admitiendo que pudiese atravesar el túnel, ¿no sería notada en seguida mi desaparición? El tub llevaría a unos 12 hombres al litoral, que sería registrado hasta en sus más escondidos rincones. Sería inevitablemente apresado de nuevo, conducido a B&B, y esta vez privado de la libertad de ir y venir. Debo, pues, arrojar toda idea de fuga hasta que no tenga alguna probabilidad de buen éxito. Se puede tener la certeza de que si se me presenta una circunstancia favorable, no dejaré de aprovecharla. Circulando entre las colmenas referidas, observo a algunos de los compañeros del conde de Artigas, que han aceptado esta monótona existencia en las profundidades de Backup. Repito que he calculado su número en unos 100, a juzgar por el de las celdas de B&B. Cuando paso, esta gente no se fija en mí. Examinados de cerca, me parecen pertenecer a distintos países. No distingo entre ellos ninguna comunidad de origen, ni el lazo que habría si fueran americanos del norte, europeos o asiáticos. El color de su piel varía del blanco al cobrizo y al negro, el negro de la Australasia más bien que el de África. En resumen, en su mayor parte parecen pertenecer a la raza malaya, tipo muy fácil de reconocer. Añado que el conde de Artigas pertenece ciertamente a esa raza especial de las islas neerlandesas del oeste Pacífico, y el ingeniero Serco es levantino, y el capitán Spada, español o de la América española. Pero si los habitantes de Backup no están unidos por el lazo de la raza, lo están seguramente por el de sus instintos y apetitos. ¡Qué fisonomías más inquietantes! ¡Qué aspecto más feroz! ¡Qué tipos más salvajes! Se ve que son de naturaleza violenta, que nunca han sabido dominar sus pasiones, ni retrocedido ante exceso alguno. Pienso en que tal vez, después de una larga serie de crímenes, robos, incendios, asesinatos, atentados de toda especie ejercidos en común, han tenido el pensamiento de refugiarse en el fondo de esta caverna, donde pueden tener la seguridad de una impunidad absoluta. En este caso, el conde de Artigas sería el jefe de una banda de malhechores, con sus 2 ayudantes, el capitán Spada y el ingeniero Serco, y Backup un nido de piratas. Tal es la idea que se ha incrustado en mi cerebro, y mucha sería mi sorpresa si el porvenir me demostrara que me había equivocado. Aparte esto, lo que observo en mi primera exploración, hace que mi opinión se confirme y autorice las más sospechosas hipótesis. En todo caso, sean quienes sean ellos y las circunstancias que en este lugar les han reunido, los compañeros del conde de Artigas me parece que han aceptado sin reserva su poderosa dominación. En desquite, si una severa disciplina les mantiene bajo su mano de hierro, es probable que ciertas ventajas compensen esta especie de servidumbre en la que han consentido que ellos, después de haber rodeado la parte del ribazo en que desemboca el túnel, llego a la ribera opuesta del lago. Como ya había notado, sobre esta ribera está el depósito de las mercancías traídas por la goleta. Eva en cada uno de sus viajes. Vastas excavaciones hechas en las paredes pueden contener y contienen gran número de fardos. Más allá se encuentra la fábrica de energía eléctrica.
Al pasar por delante de las ventanas distingo algunos aparatos de invención reciente muy perfeccionados. Nada de esas máquinas de vapor que necesitan el empleo de la hulla y exigen un mecanismo complicado. No, como lo había supuesto, son pilas de un extraordinario poder las que alimentan las lámparas de la caverna y los dínamos del TUC. SIE. Duda, también esta corriente se aplica a diversos servicios domésticos, tanto para dar calor a B como para la preparación de los alimentos. En una cavidad vecina es aplicada a los alambiques que sirven para la producción del agua dulce. Los habitantes de Backup no se ven en la necesidad de recoger la lluvia que cae en abundancia en el litoral del islote. A algunos pasos de la fábrica de energía eléctrica hay una gran cisterna semejante, salvo la proporción, a las que he visto en las Bermudas. En esta se trataba de proveer a las necesidades de una población de 10.000 habitantes, aquí de un centenar de... no sé aún cómo calificarlos. 175. Es evidente que tanto su jefe como ellos han tenido serias razones para habitar en las entrañas de este islote, pero ¿cuáles son? Se explica que los religiosos se encierren entre los muros de su convento con la intención de separarse del resto de la humanidad, pero los súbditos del conde de Artigas no tienen aspecto de benedictinos ni de cartujos. Continuando mi paseo al través de este bosque de pilares llego al límite de la caverna. Nadie me ha molestado, nadie me ha hablado, ni a nadie ha parecido inquietar mi presencia. Esta parte de Backup es curiosa en extremo, comparable a las maravillas que ofrecen las grutas de Kentucky o de las Baleares. No hay que decir que el trabajo del hombre no se muestra en ninguna parte, solo aparece el trabajo de la naturaleza, y no sin asombro, con miedo casi, se piensa en las fuerzas telúricas capaces de engendrar tan prodigiosas subtracciones. La parte situada más allá del lago recibe oblicuamente los rayos luminosos del cráter central, pero por la noche, iluminada por la luz eléctrica, debe tomar un aspecto fantástico. En ningún sitio, a pesar de mis pesquisas, he notado rastro de comunicación exterior. El islote ofrece asilo a numerosas parejas de pájaros, gaviotas, golondrinas de mar, huéspedes habituales de las playas bermudanas. Aquí parece que jamás han sido cazados, que se les deja multiplicarse a su placer, y no se espantan de la vecindad del hombre. Backup posee además otros animales. En la parte de B hay cercados destinados a las vacas, a los cerdos y carneros. La alimentación es, pues, segura y variada merced a los productos de la pesca, ya en los arrecifes del exterior, ya en el lago, donde abundan peces de variadas especies. En suma, basta mirar a los huéspedes de Backup para tener la seguridad de que no les faltan recursos. Son gente vigorosa, robustos tipos de marineros curtidos por el calor de las bajas latitudes, de sangre rica y oxigenada por las brisas del océano. No hay ni niños ni viejos, solo hombres, cuya edad varía entre los 30 y los 50 años. ¿Pero por qué se han sometido este género de vida? Además, ¿no abandonan nunca este extraño retiro? Tal vez no tardaré en saberlo. Kerkarraje. La celda que ocupo está situada a unos 100 pasos de la habitación del conde de Artigas, una de las últimas de B&B, ya que no deba partirla con Tomás Roch. Pienso que lo menos estaré cerca de la de este, puesto que así es preciso si se quiere que el guardián Gaidón continúe prestando sus cuidados al pensionista de Healthful-House. Pronto lo sabré. El capitán Espada y el ingeniero Serco viven aparte en las proximidades del Palacio de Artigas. ¿Un palacio? ¿Por qué no darle este nombre si la vivienda ha sido decorada con cierto arte? Manos hábiles han tallado la roca, de modo de figurar una fachada ornamental, una ancha puerta de acceso al interior. La luz penetra por varias ventanas abiertas en la roca y que cierran vidrieras de colores. El interior comprende varias habitaciones, un comedor, un salón alumbrado por una gran ventana, todo dispuesto de forma que el renuevo del aire se efectúe de un modo perfecto. Los muebles son de diferente origen, de formas muy fantásticas, con las marcas de fabricación francesa, inglesa y americana. Evidentemente su propietario gusta de la variedad de estilos. La repostería y la cocina están en celdas anejas, tras B&B. Por la tarde, en el momento en que salía con la firme intención de obtener una audiencia del conde de Artigas, le veo que sube de las orillas del lago, sea que no me ha visto, o que no quiera hablarme. Ha apresurado el paso, y no me ha sido posible alcanzarle. Es preciso, sin embargo, que me reciba, me he dicho. Acelero el paso y me detengo ante la puerta de la habitación, que acababa de cerrarse. Una especie de diablo, de origen malayo, muy
obscuro de color, aparece enseguida en el umbral, y con voz ruda me ordena que me aleje. Resisto a la orden, o insisto repitiendo 2 veces. Esta frase en buen inglés prevén al conde de Artigas que deseo ser recibido por él ahora mismo, como si me hubiera dirigido a las rocas de Baceup. Este salvaje no comprende sin duda una palabra de inglés, y no me responde más que con un aullido amenazador. Me acomete la idea de forzar la puerta, de gritar de modo que el conde me oiga, pero según toda probabilidad, esto no produciría más resultado que provocar la cólera del malayo, la fuerza del cual debe ser hercúlea. Dejo, pues, para otro momento la explicación que se me debe y que más tarde o más temprano obtendré. Yendo por la parte este de B&B, pienso en Thomas Roth. Me causa mucha sorpresa no haberle visto aún durante este primer día. ¿Acaso será víctima de una nueva crisis? Esta hipótesis no es admisible, pues a juzgar por lo que me ha dicho el conde de Artigas hubiera llamado a Gassein. Apenas he andado un centenar de pasos, me encuentro con el ingeniero Serko. Siempre de buen humor este irónico personaje, se sonríe al verme y no procura evitar mi encuentro. Me haría mejor acogida si supiera que soy un compañero suyo, un ingeniero. No obstante, me guardaré mucho de indicárselo. El ingeniero Serko se ha detenido, sus ojos brillan, su boca tiene una expresión burlona, y acompaña el saludo que me dirige con un gesto gracioso. Respóndole fríamente, lo que él no parece advertir. Que Jonás le proteja a usted, señor Gaidón, me dice con su voz fresca y sonora. Espero que no se quejará usted de la feliz circunstancia que le ha permitido visitar esta caverna, maravillosa entre todas. Sí, una de las más bellas y, sin embargo, de las menos conocidas de nuestro esferoide. Confieso que me sorprende oírle pronunciar esta palabra científica en el curso de una conversación con un simple guardián. Me limito a responder, no tendré de qué quejarme, señor Serko, con la condición de que después de haber tenido el placer de visitar esta caverna, tenga la libertad de salir de ella. ¿Pensará usted ya en abandonarnos, señor Gaidón, en volver al triste pabellón de Gealt-Fulgouse, si apenas ha explorado usted nuestro magnífico dominio ni ha admirado usted las incomparables bellezas que posee, obra exclusiva de la naturaleza? Con lo que he visto me basta, he respondido, y suponiendo que usted me hable seriamente, en serio, le responderé que no deseo ver más. Vamos, señor Gaidón, permítame usted que le haga observar que usted no ha podido aún apreciar las ventajas de la existencia que se pasa en este sitio sin igual. Vida dulce y tranquila, libre de todo cuidado, seguro porvenir, condiciones materiales como en ninguna otra parte se encuentran, igualdad en el clima, ningún temor de las tempestades que asuelan los parajes del Atlántico, ni de los fríos del invierno, ni del calor del verano. Apenas si los cambios de estación modifican esta atmósfera sana. Aquí no tenemos que temer la cólera de Plutón ni de Neptuno. Esta evocación de nombres mitológicos no me parece propia. Es visible que el ingeniero Serko se burla de mí. ¿Acaso el vigilante Gaidón ha oído jamás hablar de Plutón y de Neptuno? Caballero, digo, es posible que este clima le convenga a usted, que aprecia como se merecen las ventajas de vivir en el fondo de esta gruta de... He estado a punto de pronunciar el nombre de Backup, pero me he detenido a tiempo. ¿Qué sucedería si sospechasen que conozco el nombre del islote y por consecuencia su yacimiento en la extremidad oeste del grupo de las Bermudas? He continuado de este modo, pero si este clima no me conviene a mí, me parece que tengo el derecho de cambiarle por otro. El derecho, efectivamente. Y espero que me será permitido partir y que se me darán los medios para volver a América. No tengo razón alguna que oponer, señor Gaidón, responde el ingeniero Serko. La pretensión de usted es fundadísima. Repare usted, no obstante, que aquí vivimos en una noble y soberbia independencia, que no dependemos de ninguna potencia extranjera, que escapamos a toda autoridad, que no somos súbditos de ningún estado del antiguo ni del nuevo mundo. Esto merece ser considerado por quien tenga una alma orgullosa. Y además, ¿qué recuerdos evocan, en un espíritu cultivado, estas grutas que parecen haber sido hechas por la mano de los dioses, y en las que en otra época oían sus oráculos por boca de Troponius? Decididamente al ingeniero Serko le agradan las citas de la fábula. Troponius después de Plutón y de Neptuno. ¿Cree que un guardián de hospital conoce a Troponius? Es claro que continúa burlándose, y llamo en mi ayuda a toda mi paciencia para no responderle en el mismo tono. Hace un instante, digo con voz breve, he querido entrar en esa habitación, que es, si no me
la del conde de Artigas, y se me ha impedido. ¿Por quién, señor Gaidón? Por un criado del conde. Probablemente obedecería a órdenes recibidas. Sin embargo, es preciso que el conde de Artigas me escuche. Temo que sea difícil, y hasta imposible, responde sonriendo el ingeniero Serko. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún conde de Artigas. Se burla usted sin duda, acabo de verle. El que usted ha visto no es el conde de Artigas. ¿Quién es entonces? Es el pirata Ker Carrage. El ingeniero Serko pronunció este nombre con voz dura, y se alejó sin que se me ocurriera detenerle. El pirata Ker Carrage, E.S.I. Este nombre es una revelación para mí. Le conozco. ¿Y qué recuerdos más terribles evoca? Él solo me explica lo que consideraba yo inexplicable. Él me dice en manos de ¿quién he caído? He aquí lo que puedo relatar sobre el pasado y el presente de Ker Carrage, uniendo a los antecedentes que yo tenía lo que he sabido por boca del ingeniero Serko. Hace 8 o 9 años, los mares del oeste Pacífico fueron teatro de atentados sin nombre, de actos de piratería que se efectuaban con rara audacia. Una banda de malhechores de diverso origen, desertores de los contingentes coloniales escapados, de presidios marineros que abandonaron sus navíos, operaba a las órdenes de un terrible jefe. El núcleo de esta banda se había formado primero de gentes de las poblaciones europeas y americanas, a las que atrajo el descubrimiento de ricos criaderos de oro en los distritos de la Nueva Gales del Sur, en Australia. Entre estos pescadores de oro se encontraban el capitán Espada y el ingeniero Serko, dos perdidos, a los que una comunidad de ideas y de caracteres no tardó en unir muy íntimamente. Estos hombres instruidos, resueltos, hubieran seguramente obtenido buen éxito en todas partes y en cualquier carrera, nada más que con su inteligencia, pero sin conciencia ni escrúpulos, determinados a enriquecerse por cualquier medio, pidiendo a la especulación y al juego lo que hubieran podido obtener por el trabajo paciente y regular, arrojáronse en las más inverosímiles aventuras, ricos un día, arruinados al siguiente, como la mayor parte de los que quieren buscar la fortuna en los yacimientos auríferos. Había entonces en los criaderos de la Nueva Gales del Sur un hombre de una audacia incomparable, uno de esos aventureros atrevidos que no retroceden ante nada, ni ante el crimen, y cuya influencia sobre las naturalezas violentas y malvadas es irresistible. Este hombre se llamaba Ker Carrage. A pesar de las pesquisas que se hicieron, nunca pudo averiguarse cuáles eran el origen y la nacionalidad de este pirata, ni los antecedentes del mismo. Pero si pudo escapar a todas las informaciones, su nombre recorrió el mundo, era pronunciado con horror y espanto, como el de un personaje legendario invisible y al que no se podía coger. Ahora tengo motivo para creer que este Ker Carrage es de raza malaya. Poco importa, en suma. Lo cierto es que con justicia se le tenía por un terrible bandido y autor de los múltiples atentados cometidos en aquellos mares lejanos. Después de haber pasado algunos años en los criaderos de oro de Australia, donde trabó relaciones con el ingeniero Serko y el capitán Espada, Ker Carrage llegó a apoderarse de un navío en el puerto de Melbourne, de la provincia Victoria. Unos 30 canallas, cuyo número se triplicó bien pronto, se hicieron sus compañeros en aquella parte del Océano Pacífico, donde la piratería es todavía tan fácil y, digámoslo, tan fructífera. ¿Cuántos barcos fueron apresados? ¿Cuántas tripulaciones asesinadas? ¿Cuántas batidas organizadas en ciertas islas del oeste, que los colonos no tenían fuerza para defender? Por más que el navío de Ker Carrage, mandado por el capitán Espada, hubiera sido señalado varias veces, jamás fue posible apoderarse de él. Parecía que tenía la facultad de desaparecer a su voluntad en medio de aquellos laberínticos archipiélagos, cuyos pasos y ensenadas conocía perfectamente. El espanto reinaba, pues, en aquellos parajes. Los franceses, los ingleses, los alemanes, los americanos, enviaron inútilmente barcos en persecución de aquella especie de navío espectro, que salía no sé, sabía de dónde, se ocultaba de la misma manera, después de los pillajes y las matanzas que se desesperaba de poder impedir o castigar. Un día terminaron estos actos criminales. No se oyó hablar más de Ker Carrage. ¿Había abandonado el Pacífico por otros mares? Viendo que la piratería no se recomenzaba, se pensó que, sin hablar de lo que había sido gastado en orgías y en francachelas, quedábale aún bastante del producto de los robos, durante tanto tiempo efectuados, para constituir un tesoro de un valor enorme. Y ahora, sin duda, Ker Carrage y sus compañeros gozaban de él, después de haberle puesto en seguridad en algún escondite de ellos solo conocido. ¿Dónde se había refugiado la banda desde su desaparición?
Inútiles fueron cuantas pesquisas se hicieron, y como la inquietud cesó con el peligro, comenzáronse a olvidar los atentados de que el oeste Pacífico había sido teatro. He aquí lo que había pasado, y he aquí ahora lo que no se sabrá nunca si yo no consigo escapar de Back Cup. Sí, estos malhechores poseían considerables riquezas cuando abandonaron los mares occidentales del Pacífico. Después de haber destruido su navío, dispersáronse por diversos sitios, no sin convenir, antes en que se encontrarían en el continente americano. En esta época, el ingeniero Serko, hombre de gran instrucción, habilísimo mecánico, y que había estudiado con preferencia el sistema de los barcos submarinos, propuso a Kerkarrage hacer construir uno de estos aparatos, a fin de volver a su criminal existencia en condiciones más secretas y más terribles. Comprendió Kerkarrage todo lo práctico de la idea de su cómplice, y como no escaseaba el dinero, no hubo más que ponerse a la obra. Mientras, el dicho conde de Artigas encargaba la goleta Eva a los astilleros de Göteborg, en Suecia, entregó a los astilleros Cramps de Filadelfia, en América, los planos de un barco submarino, la construcción del cual no excitó sospecha alguna, y que además, como se va a ver, no debía tardar en desaparecer con cuerpos y bienes. Bajo las órdenes y la vigilancia especial de Serko, fue construido el aparato, utilizándose los diversos perfeccionamientos de la ciencia náutica de entonces. Una corriente producida por pilas de nueva invención, moviendo los receptáculos colocados en el árbol de la hélice, debía dar a su motor un enorme poder propulsivo. Claro es que nadie hubiera podido sospechar que el conde de Artigas era el antiguo pirata del Pacífico, ni el ingeniero Serko el más atrevido de sus compañeros. No se veía en él más que un extranjero de elevada alcurnia, de gran fortuna, y que desde hacía un año frecuentaba con su goleta Eva los puertos de los Estados Unidos, pues la goleta había sido dada al mar antes de que se terminara la construcción del Tug. No exigió este trabajo menos de 18 meses. Una vez terminado el nuevo barco excitó la admiración de cuantos se interesaban en los aparatos de navegación submarina, por su forma exterior, su disposición interior, su sistema para el renuevo del aire, su estabilidad, su rapidez de inmersión, su facilidad para la evolución, su forma para ser dirigido, su extraordinaria velocidad, la energía de las pilas, a las que debía su fuerza mecánica, resultaba más perfecto que los sucesores de los Gouvet, Gimnote y Cede, y otras muestras ya muy perfeccionadas, en aquella época. Pronto iba a verse, pues tras algunos ensayos de gran resultado se hizo una experiencia pública en alta mar, a 4 millas de Charleston, en presencia de numerosos navíos de guerra, de comercio y de recreo, americanos y extranjeros, convocados con este objeto. No hay que decir que la Eva se encontraba entre estos navíos, llevando a bordo al conde de Artigas, al ingeniero Serko, al capitán Spada y a su tripulación, más una docena de hombres destinados a la maniobra del barco submarino, que dirigía el maquinista Gibson, un inglés muy atrevido y muy hábil. El programa de esta experiencia definitiva se componía de diversas evoluciones en la superficie del océano, después una inmersión que debía prolongarse algunas horas, tras las cuales el aparato reaparecería cuando hubiera llegado a una boya colocada a varias millas. Llegado el momento, y cerrada la escotilla superior, el barco maniobró primero sobre el mar, y su viveza, sus ensayos de virar, provocaron en los espectadores una justificada admiración. Después, a una señal dada en la Eva, el aparato submarino se hundió lentamente y desapareció ante los ojos de todos. Algunos navíos se dirigieron hacia el punto indicado para su reaparición. Transcurrieron 3 horas. El barco no subía a la superficie del mar. Lo que se ignoraba es que, de acuerdo con el conde de Artigas y el ingeniero Serko, el aparato submarino destinado al remolque secreto de la goleta no debía reaparecer más que algunas millas más allá. Pero, a excepción de los que estaban en el secreto, nadie dudó que hubiera perecido por algún accidente en su casco o en sus máquinas. A bordo de la Eva fingióse gran consternación, muy verdadera a bordo de los otros barcos. Practicéronse sondajes, enviáronse buzos por la parte que se suponía recorrida por el barco. Todas las pesquisas resultaron inútiles, y se dio por cierto que el aparato habíase hundido en las profundidades del Atlántico. A los 2 días, el conde de Artigas volvía a darse a la mar.
y 48 horas después encontraba el barco submarino en el sitio señalado de antemano. De este modo, Ker-Karraje vino a ser propietario de un admirable aparato que fue destinado a esta doble misión, el remolque de la goleta y el ataque a los navíos. Con este terrible instrumento de destrucción, cuya existencia nadie sospechaba, el conde de Artigas podía recomenzar su piratería en las mejores condiciones de seguridad e impunidad. He conocido estos detalles por el ingeniero Serko, muy orgulloso de su obra, y muy seguro también de que el prisionero de Back-Cup no podía jamás descubrir el secreto. ¿Comprendes el poder ofensivo de que disponía Ker-Karraje? Durante la noche, el Tug se arrojaba sobre los barcos, que no podían desconfiar de un yate de recreo como la Eva. Cuando les había desfondado, la goleta les abordaba, y sus hombres asesinaban la tripulación y robaban los cargamentos. Esta era la razón de que gran número de navíos no figurasen en las noticias del mar más que bajo este calificativo desesperante: desaparecidos cuerpos y bienes. Durante el año que siguió a la odiosa comedia de la bahía de Charleston, Ker-Karraje explotó los parajes del Atlántico en la parte correspondiente a los Estados Unidos. Sus riquezas crecieron en una proporción enorme. Las mercancías se vendían en mercados lejanos, y el producto se transformaba en plata y oro. Pero lo que siempre faltaba era un lugar seguro y desconocido, donde los piratas pudieran depositar estos tesoros en espera de que llegara el día del reparto. Ayudóles la casualidad. Explorando las sabanas submarinas cerca de las Bermudas, el ingeniero Serko y el maquinista Gibson descubrieron en la base del islote el túnel que daba acceso al interior de Back-Cup, donde había de encontrar Ker-Karraje refugio mejor y más al abrigo de toda persecución. De este modo, uno de los islotes del archipiélago bermudano, nido de bandidos en otra época, lo fue de una banda mucho más terrible. Bajo la vasta bóveda de Back-Cup organizóse la nueva vida del conde de Artigas y de sus compañeros en la forma que yo podía observar. El ingeniero Serko instaló una fábrica de energía eléctrica sin recurrir a máquinas, la construcción de las cuales en el extranjero hubiera parecido sospechosa, y solamente con pilas de fácil montaje, que solo exigían el empleo de placas metálicas y sustancias químicas, de las que la EVA se proveía en los puertos de los Estados Unidos. Fácilmente se comprenderá ahora lo que había pasado en la noche del 19 al 20. Si el barco de 3 mástiles que no podía moverse por falta de viento no estaba allí al amanecer, es porque había sido abordado por el Tug, atacado después por la goleta, entregado al pillaje y sumergido con su tripulación, y una parte de su cargamento se encontraba a bordo de la Eva, cuando él había desaparecido en los abismos del Atlántico. ¿En qué manos he caído? ¿Cómo terminará esta deplorable aventura? ¿Podré escaparme de esta prisión de Back-Cup, denunciar al falso conde de Artigas, librar los mares de los piratas de Ker-Karraje? Y por terrible que ya sea este último, no lo será, más aún si llega a ser el poseedor del fulgurador ESI 100 veces más. Y si utiliza estos nuevos aparatos de destrucción, ningún barco de comercio podrá resistirle, ningún navío de guerra podrá escapar a una destrucción total. La revelación del nombre de Ker-Karraje me deja por largo tiempo obsesionado por estas reflexiones. Todo cuanto conocía de este célebre pirata vuelve a mi memoria: su existencia cuando pirateaba en los parajes del Pacífico, las expediciones organizadas contra su navío, lo inútil de estas campañas. A él había que atribuir las inexplicables desapariciones de algunos barcos en el continente americano desde hacía algunos años. No había hecho más que cambiar el teatro de sus atentados. Continuaba sus piraterías por los tan frecuentados mares del Atlántico, con la ayuda del Tug, que se creía hundido en las aguas de la bahía de Charleston. Y ahora pienso, ya conozco su verdadero nombre y su verdadero escondite: Ker-Karraje y Back-Cup. Si el ingeniero Serko ha pronunciado este nombre delante de mí, es porque estaba autorizado para ello. No es para hacerme comprender que debo renunciar a toda esperanza de recobrar mi libertad. El ingeniero Serko había sin duda conocido el efecto que la revelación me produjo. Recuerdo que, al apartarse de mí, se dirigió hacia la habitación de Ker-Karraje con la idea, sin duda, de ponerle al tanto de lo que sucedía. Después de un largo paseo por la ribera del lago, disponíame a volver a mi celda cuando oí ruido de pasos tras mí. Me vuelvo. El conde de Artigas, acompañado del capitán Spada, está allí. Me arroja una mirada inquisitorial. No soy dueño de contener mi furia, y dejo escapar estas palabras: caballero, me retiene usted aquí contra toda ley.
Si he sido sacado de Health Full Gouse para que cuide a Thomas Roch, rehúso hacerlo y reclamo mi libertad. El jefe de los piratas no hace un gesto ni pronuncia una palabra. La cólera me arrastra más de lo conveniente, y añado, responda usted, conde de Artigas, o más bien, pues sé quién es usted. Respóndame usted, Ker. Y él responde, el conde de Artigas es Ker Carrage, como el guardián Gaidón es el ingeniero Simon Hart, y Ker Carrage no devolverá nunca la libertad al ingeniero Simon Hart, que conoce todos sus secretos. Durante 5 semanas, la situación es clara. Ker Carrage sabe quién soy. Me conocía cuando ordenó el doble rapto de Thomas Roch y su guardián. ¿Cómo ha conseguido descubrir lo que he podido ocultar a todo el personal de Health Full Gouse? ¿Cómo ha sabido que un ingeniero francés desempeñaba las funciones de vigilante de Thomas Roch? Lo ignoro, pero es evidente. Sin duda este hombre poseía medios de información que le habrán costado muy caros, pero que aprovechó bien. Un personaje de esta condición no repara en gastos cuando se trata de llegar al fin que desea. Ahora es Ker Carrage, o más bien su cómplice, el ingeniero Serco, quien va a reemplazarme en las funciones que yo desempeñaba cerca del inventor Thomas Roch. ¿Resultarán sus esfuerzos mejor que los míos? Dios quiera que no, y evite esa desgracia al mundo civilizado. Nada he respondido a la última frase de Ker Carrage. Me ha producido el efecto de un tiro a quemarropa. No me he declarado vencido, sin embargo, como acaso esperaba el supuesto conde de Artigas. Mi mirada se ha fijado en la suya, que no ha cedido. Como él, crucé los brazos, y sin embargo, era dueño de mi vida. Bastaría una señal suya para que un pistoletazo me tendiera a sus pies. Luego, arrojado mi cuerpo al lago, hubiera sido arrastrado al través del túnel. Después de la escena referida se me ha dejado en libertad, como antes. No se ha tomado contra mí medida alguna. Puedo circular hasta el límite de la caverna, que, esto es evidente, no posee más salida que el túnel. Al llegar a mi celda, en el extremo de B&B, presa de las 1000 reflexiones que me sugiere la situación, me digo, sí. Ker Carrage sabe que soy el ingeniero Simon Hart, por lo menos que no sepa jamás que conozco exactamente el yacimiento de Bad Cup. Respecto al proyecto de confiar a Thomas Roch a mis cuidados, pienso que jamás le ha tenido el conde de Artigas, puesto que conocía quién era yo. Me lamento de ello, pues es indudable que el inventor será objeto de insinuaciones fuertes, que el ingeniero Serco va a emplear toda clase de medios para obtener el secreto del explosivo y de su deflagrador, del que hará un empleo terrible en sus futuras piraterías. Era preferible que yo continuara siendo el guardián de Thomas Roch. Durante los 15 días siguientes, ni una sola vez he visto a mi antiguo pensionista. Repito que nadie me ha molestado en mis paseos cotidianos. De la parte material de mi existencia no tengo por qué preocuparme. Mis comidas llegan con una regularidad reglamentaria de la cocina del conde de Artigas, nombre y título que alguna vez le doy aún, por antigua costumbre. Verdad es que yo no soy delicado en cuestión de alimentos, pero sería injusto formular queja alguna. La alimentación no deja nada que desear merced al habituallamiento renovado en cada viaje de la Eva. Es una suerte que no me haya sido prohibido escribir, con lo que puedo consignar en mi cuaderno los más insignificantes detalles acaecidos desde el rapto de Health Full Gouse día por día. Mientras pueda continuaré este trabajo, tal sirva en el porvenir para descubrir el misterio que encierra. BACUP. Del 5 al 25 de julio, han transcurrido 2 semanas, y ninguna tentativa para aproximarme a Thomas Roch ha producido resultado. Sin duda se han tomado enérgicas medidas para sustraerle a mi influencia, por ineficaz que hasta ahora haya sido. Mi única esperanza es que el conde de Artigas, el ingeniero Serco y el capitán Espada perderán su tiempo y su trabajo al pretender apropiarse los secretos del inventor. 3 o 4 días que yo sepa, por lo menos, Thomas Roch y el ingeniero Serco han paseado juntos, dando la vuelta al lago. Por lo que he podido juzgar, el primero escuchaba con cierta atención lo que el segundo le decía. Este le ha hecho visitar toda la caverna, le ha llevado a la fábrica de electricidad y le ha mostrado detalladamente la maquinaria del barco submarino. El estado mental de Thomas Roch ha mejorado de un modo visible desde su partida de Health Full Gouse. En la habitación de Ker Carrage, Thomas Roch ocupa un cuarto independiente. Supongo que diariamente será hostigado por el ingeniero Serco, sobre todo al ofrecer pagarle por su aparato el precio exorbitante que él pide. ¿Se da cuenta del valor del dinero? ¿Tendrá fuerza para resistir? Esos miserables
pueden deslumbrarle con tanto oro, procedente de las rapiñas de tantos años, y en el estado en que se encuentra, ¿no podrá Roch llegar a comunicar el secreto de su fulgurador? Bastará entonces traer a Backup las sustancias necesarias y Thomas Roch se entregará a sus combinaciones químicas. Respecto a los aparatos, nada más fácil que encargar cierto número de ellos a una fábrica del continente, ordenando la fabricación por piezas separadas a fin de no despertar sospechas. Me estremezco al pensar para lo que puede servir un agente tal de destrucción en manos de estos piratas. Ni una hora de reposo me dejan estas intolerables preocupaciones. Con estas cosas quebrántase mi salud y, aunque el aire puro llena la caverna, algunas veces experimento grandes ahogos y angustias. Paréceme que estas espesísimas paredes me oprimen con su peso. Además, me siento separado del resto de la humanidad, como fuera de nuestro globo, no sabiendo nada de lo que en otros países sucede. Si fuera posible huir por la abertura de la bóveda, llegar a la cima del islote, bajar luego a su base. En la mañana del 25 de julio encuentro al fin a Thomas Roch. Está solo en la ribera opuesta, y me pregunto, puesto que desde la víspera no los he visto si Kercarrage, el ingeniero Serko y el capitán Spad habrán partido para alguna expedición. Me dirijo hacia Thomas Roch, y antes que él haya podido verme le examino con atención. Su rostro serio, pensativo, no es el de un loco. Camina lentamente con los ojos bajos sin mirar en torno. Lleva bajo el brazo una tabla con una hoja de papel encima, donde están dibujados algunos planos. De repente vuelve la cabeza hacia mí, y al reconocerme avanza un paso. «Bah, BACGN», exclama. «He escapado de tus garras. Soy libre». En efecto, puede creerse más libre que en Health Full Gouse. Pero mi presencia despierta en él malos recuerdos, y tal vez va a determinar una crisis, pues me interpela con una excitación extraordinaria. Sí. DIDM. No te acerques. ¿Querías volver a cogerme, llevarme contigo? Tengo aquí amigos que me defiendan. Son poderosos, son ricos. El conde de Artigas es mi comanditario. El ingeniero Serko mi socio. Vamos a explotar mi invento. Aquí fabricaremos el fulgurador Roch. BTE. Thomas Roch se expresa de un verdadero furor. Al mismo tiempo que su voz se eleva, sus brazos se agitan y saca de su bolsillo fajos de billetes de banco. Después monedas de oro francesas, inglesas, americanas, alemanas se escapan de sus dedos. ¿De dónde le viene este dinero si no es de Kercarrage, y como precio del secreto que le ha vendido? Al ruido de la penosa escena acuden algunos hombres que nos observaban a corta distancia. Cogen a Thomas Roch, le arrastran. Desde que está lejos de mí no opone resistencia, y recobra la calma del cuerpo y del espíritu. 27 de julio. 2 días después, bajando hacia el ribazo en las primeras horas de la mañana, he avanzado hasta la extremidad del muelle de piedra. El tú no está en su sitio de costumbre, ni aparece en ningún otro punto del lago. Kercarrage y el ingeniero Serko no han partido, como yo suponía, pues anoche los he visto. Pero hoy ya hay motivo para creer que se han embarcado a bordo del tub con el capitán Spada y su tripulación, y que se han unido a la goleta, en la ensenada del islote, y que en este momento la Eva está en curso de navegación. ¿Se trata de algún golpe de piratería? Es posible, como también lo es que Kercarrage, transformado en el conde de Artigas, a bordo de su yate de recreo, haya ido a algún punto del litoral a fin de procurarse las sustancias necesarias para la preparación del fulgurador Roch.